Hoy en Dakar y Diario Animal tenemos con nosotros al responsable de conservación de especies de Ecologistas en Acción. ¿Qué tal, Miguel Ángel Hernández? Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Además, hoy que es un día especial porque es el día en el que ha saltado, digamos, ha salido a la luz esa primera condena histórica por la caza ilegal de un lobo en España en 2015. Ha tardado en llegar, pero bueno, parece que finalmente ya está aquí esa condena. Pues sí, la verdad es que se ha hecho derrogar bastante esta primera condena por la muerte de un lobo a manos de cazadores en una montería. Es el primer caso en el que se aplica el Código Penal en una situación de este tipo, en la que se ve implicada una acción de caza y la muerte de una especie emblemática como es el lobo ibérico. En ese sentido, pues la verdad es que estamos muy satisfechos porque hemos participado de todo el proceso judicial y confiamos que esta sentencia marque un antes y después. Todos sabemos la problemática a la que está sometido el lobo en nuestro país, el riesgo de desaparición que tiene esta especie y el que por fin un instrumento como el Código Penal se empiece a aplicar para penalizar a aquellos que actúan ilegalmente contra la especie, pues debería ser un cambio de tendencia, sobre todo en lo que respecta a furtivismo, que es uno de los factores que más y más gravemente están afectando al lobo ibérico. ¿Cuál es la situación actual real del lobo ibérico? Ahora mismo, ¿cuántos ejemplares tenéis calculado más o menos que quedan en España? ¿Lo sabéis? ¿Tenéis una cifra estimada? Bueno, los datos que existen son los que ofrecen las administraciones. Por desgracia, esos datos pues muchas veces no son homogéneos entre comunidades autónomas, generan muchas discrepancias, porque además los equipos de trabajo con los que se cuentan para contar esos censos no siempre son los más adecuados y mejores conocedores de la especie, y existe pues bastante controversia precisamente con este asunto. Lo que sí podemos decir es que cuando hablamos de lobo, hablamos de una especie muy escasa. Difícilmente llegaremos a superar en España las 1.000, 2.000 unidades de reproductoras, entendidas estas como manadas, pero no como manadas como muchas veces vemos en los reportajes en Estados Unidos, que hay manadas de lobos de 8, 10, 15 ejemplares. Aquí en España las manadas, con suerte, son de 5, 6, 7 ejemplares y la mayor parte de las unidades reproductoras están compuestas solo por parejas, con lo cual el nivel de población es mucho más bajo de lo que muchas veces se dice, ¿no? Y claro, si uno atiende a ese nivel de unidades reproductoras y el extensísimo territorio que tenemos en España y las que hubo en el pasado, pues es evidente que estamos ante una población escasísima, que además en muchas zonas está en regresión y por lo tanto que sería merecedora de una mayor atención y una mayor protección por parte de todos. ¿La caza es la principal amenaza del lobo o existen otras amenazas a lo mejor menos conocidas? ¿Cómo es la situación ahora mismo en ese sentido? A ver, a día de hoy, desde luego, la principal amenaza que tiene la especie es la caza. Tanto la caza que se hace legalmente, ya que, por desgracia, al norte del Duero el lobo sigue siendo una especie cinegética y, por lo tanto, se puede cazar en base a un sistema de cupos que autorizan las distintas comunidades autónomas con territorios en esa zona. Y en el resto, incluso también en esta zona, se produce una caza ilegal, furtiva, que implica la muerte de muchísimos ejemplares. De algunos acabamos teniendo conocimiento porque hay alguien que denuncia, porque a veces, pues bueno, incluso las personas que hacen este tipo de caza lo exhiben en las redes sociales y se les puede llegar a localizar. Y lo que vemos es que hay una secuencia permanente de este tipo de casos. Los que conocemos además son la punta del iceberg, como ocurre en muchas situaciones que tienen que ver con la fauna silvestre. Los episodios de mortalidad, sean por caza, por venenos, por electrocución en tendidos eléctricos, como le ocurre a las aves, los conocemos solo en un porcentaje muy pequeño, ¿no? Que en algunos casos pues a lo mejor no representa ni uno de cada 10 casos o ni uno de cada 20 o 30 casos, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que como hay muchas reposiciones en las manadas, hay manadas que desaparecen, que de repente
están localizadas, tienen un seguimiento y de repente esos animales desaparecen y no se vuelven a ver. Pues es evidente que hay un nivel de presión sobre la especie de caza y de mortalidad muy importante. Ese es el principal factor, pero hay otros. Desde luego uno de ellos, y al que no se le presta suficiente atención, es la transformación del hábitat. El hábitat de nuestro país se ha convertido en un sitio muy problemático para todas las especies, pero singularmente para los carnívoros terrestres, como el lobo o como el lince también, que luego hablaremos, ¿no? Lo hemos deteriorado ocupándolo de muchísimas infraestructuras, de muchísimos espacios urbanos con alta concentración de personas y además lo hemos cuarteado pues con trenes de alta velocidad, con grandes autopistas que son infranqueables para estas especies y luego en los cotos de caza con vallados cinegéticos que a último minimizan la disponibilidad de hábitat para especies que necesitan un gran territorio y acceder a gran cantidad de presas para que se puedan reproducir, ¿no? Y ahí pues tenemos ese gran problema. ¿Qué intereses hay detrás de esta caza, de la caza del lobo, o por qué se mueve de manera furtiva realmente? ¿Es por el gusto de X personas o porque se venda la piel o algún otro, digamos, otra parte del cuerpo del animal en mercado negro? Porque realmente no se entiende que solo se conozcan X casos muy puntuales cuando realmente la especie se está viendo muy amenazada y tampoco se entiende que en algunas zonas siga siendo una especie cinegética que se permita su caza. Eso es algo que no se comprende siendo una especie que no tiene más de 2.000 ejemplares en España. Sí, las razones son muy claras en nuestro país. En otros sitios pueden ser diferentes o obedecer a otras cuestiones, pero en nuestro país son muy claras. Solo hay dos razones para matar lobos que realmente muevan a los cazadores o a los furtivos y a las administraciones a que se permita este tipo de situación. Uno es que hay gente que disfruta matando. Hay un sector de la población, que es el que está autorizado para cazar, que disfruta matando. No lo hace ni por ganar dinero, si acaso por ganar cierto prestigio o por tener un trofeo más en su vitrina. Pero es evidente que cuando alguien produce un daño inmediato y atroz, me atrevería a decir, sobre un animal, es que lo hace porque le gusta. Entonces, a partir de ahí, pues eso es lo que lleva a unos de forma legal y a otros de forma ilegal a matarlo. Hay otra parte y es un ánimo, vamos a decirlo así, de intentar eliminar la población para reducir daños que se creen que provoca esta especie sobre determinados aprovechamientos, fundamentalmente los ganaderos, ¿no? Pues ahí hay, bueno, personas que también muchas veces salían con este interés por parte del sector de la caza de mantener la caza de la especie, pues para eliminar ejemplares, ¿no? Y bueno, pues más allá de que muchos discutimos, y es un hecho que se puede además demostrar con cifras, que los daños del lobo ni son tan graves, ni son tan cuantiosos, ni mucho menos ponen en riesgo la ganadería, lo cierto es que hay personas, pues bueno, pues que no quieren tener, vamos a decirlo así, esa molestia que ellos consideran en el campo, ese eventual riesgo, y que se toma la justicia por su mano, ¿no? Y esas son las dos motivaciones, ¿no? El intentar eliminar lobos porque se considera que es una especie perjudicial y el eliminarlos porque hay gente que se divierte haciendo. Además, hemos visto lo que comentabas del lobo, el tema de que los ganaderos se quejan de que puede haber ciertos ataques en algunas zonas concretas y demás. También lo hemos visto con el oso pardo. De hecho, hay un proceso con el oso cachou también que está un poco ahí, digamos, en el aire, que por un lado parece que era un accidente de una pelea mortal con otro oso. Luego hay ciertos indicios, que además lo vimos también con la Fundación Oso Pardo, que dicen que no es así. Pues también hay unos intereses ocultos ahí bastante con el tema de la ganadería, ¿no? Y al final es un hábitat que hemos sido nosotros los que hemos, digamos, retirado de estos animales salvajes, un hábitat que de naturaleza era suyo. Pues efectivamente, la verdad es que el conflicto con la ganadería y los carnívoros salvajes pues es un conflicto que está en nuestro país, que está en toda Europa y en muchos otros territorios. Sí. En el nuestro lo que pasa, bueno, pues tiene la singularidad de que, claro, hemos llegado a hacer descender tanto las poblaciones de estos animales y a recluirlos en espacios tan concretos que durante mucho tiempo la ganadería se ha olvidado
que ha convivido y que puede convivir con esos animales. Y ahora, pues claro, cualquier situación que genere el más mínimo problema en una explotación ganadera, sea de mortalidad o sea de molestias o de cualquier otra situación que el ganadero perciba como perjudicial, pues genera este conflicto y estas situaciones en las que normalmente los que llevan las de perder pues son los animales silvestres, ¿no? Nosotros estamos intentando recuperar la ganadería tradicional, la ganadería que ha vivido y ha convivido con estas especies y ha sabido defenderse y protegerse de ellas cuando ha hecho falta. Ahora, además, en esta época tenemos otros instrumentos. Los daños que provocan estos animales, como decía antes, son nimios, sobre todo en comparación, por ejemplo, con el perjuicio que tienen en la comercialización de productos, las ayudas de la agricultura que nos llegan, la competencia de las grandes superficies. O sea, todo eso sí que afecta de verdad al futuro de la ganadería. El que haya un porcentaje de daños no va a hacer que desaparezca la ganadería ni de lejos. Y en aquellos casos en los que puede haber, porque a veces ocurre que se produce un foco concreto donde por lo que sea hay una mayor acumulación de daños, pues lo que hacen las administraciones, y está dotado desde hace mucho tiempo, son de fondos compensatorios que permiten reponer esas ganaderías y permiten también instalar medios, que los hay, para la protección de los rebaños, ¿no? Y bueno, pues convivir con estas especies nosotros creemos que no solo es posible, sino que es una obligación que tenemos, puesto que tenemos la obligación también de preservarla. Para terminar esta entrevista nos gustaría hablar del lince ibérico, que es otra especie de nuestra fauna que también está en peligro de extinción y estamos viendo que se están desarrollando, además en algunos casos con éxito, ciertos programas de protección, por ejemplo en Castilla-La Mancha, pero también es cierto que vemos en otras zonas, como ocurre en el Parque Nacional de Doñana, etcétera, en las que se están produciendo bastantes atropellos, que hay puntos negros en las carreteras. También les afecta la caza. Cuéntame un poco cuál es la situación real del lince ibérico ahora mismo en España y cómo están funcionando estos programas de protección. Bueno, es cierto que la especie, después de haber estado a finales de la década de los 90, pues prácticamente a la borde de la extinción, con apenas 200 linces vivos y unas 50 hembras con capacidad reproductora en toda España, pues ha recibido un impulso muy notable en sus poblaciones, impulso que viene derivado sobre todo de la mayor protección que tiene la especie y sobre todo de la puesta en marcha de unos programas de reintroducción que están dando lugar a la suelta, pues bueno, pues de centenares de ejemplares, ¿no? En ese sentido, y aunque es cierto que desde el punto de vista del volumen poblacional podamos tener la imagen de que el lince se está recuperando, lo cierto es que la población que tenemos ahora, por decirlo de alguna manera, es una población dopada. O sea, muchos de esos ejemplares que tenemos son ejemplares de la cría en cautividad, que todavía no se han naturalizado y adaptado convenientemente a las condiciones del medio y que, por otra parte, se están viendo afectados por causas de mortalidad que en algunos casos son tremendamente llamativas, ¿no? Hay dos elementos que están afectando ahora mismo al lince en lo que es a la mortalidad de ejemplares. Uno son los atropellos, otro es la caza furtiva ilegal, pero que a veces se hace cuando se practican métodos de caza legales. Y sobre ellos planea pues, un problema de presión sobre la especie que no se está resolviendo bien. Además, como hemos comentado antes, está todo el problema de la conservación del hábitat, que poco a poco se está deteriorando más. Han aumentado las áreas protegidas, es cierto, pero incluso en ellas se está practicando un modelo de gestión agrícola, ganadera y sobre todo cinegética que está cortocircuitando los hábitats de estas especies. Con lo cual, aunque tengamos la imagen de que hay muchos linces, realmente la situación de la especie no ha mejorado gran cosa, porque las amenazas subyacentes que llevaron al lince a ese nivel prácticamente de extinción siguen estando presentes, incluso a veces en forma más aguda. Ya has puesto un ejemplo, el Parque Nacional de Doñana, una de nuestras joyas principales, que resulta que es
uno de los puntos negros más importantes, junto con la autovía Madrid-Sevilla, de muerte por atropellos de lince, ¿no? Y no resolvemos ese problema ni siquiera en el entorno del Parque Nacional. ¿Qué medidas exigís desde Ecologistas en Acción o qué creéis que deberían de hacer las administraciones para proteger al lince ibérico, pero protegerle de verdad? Bueno, lo primero, sí, lo que pediríamos es que no se llamara ni el autoengaño, ni nos intentaran al resto de los ciudadanos llevar a este un poco ambiente triunfalista que hay en torno al lince, porque no es verdad, simplemente no es cierto. Los datos que se manejan de mortalidad y los datos que se manejan ahora mismo de alteración del hábitat para la especie nos marcan una senda que no estamos siguiendo y que nos está costando mucho poner en práctica, que es la de poner coto a la mortalidad natural de la especie, mejorar las condiciones del hábitat, que no implica solo protegerlo, porque protegerlo lo podemos hacer directamente en una ley, ponerlo en un papel y en un mapa y decir, esto está protegido. No, hay que ir al territorio y todas aquellas actividades que suponen un impacto sobre el lince, hay que revisarlas y condicionarlas a la presencia de esta especie. Y no ya solo por el lince, es que todo lo que estamos hablando, el lince al fin y al cabo es un bioindicador, nos va a mejorar el estado general de la biodiversidad. Claro. Que buscamos un poco lo que yo llamaría la conservación espectáculo, ¿no? Hacemos muchas sueltas, viene mucha gente a verlo, sale mucho en la televisión. Muchas fotos de muchos políticos. Pero luego resulta que uno va al campo, ve cómo está la situación en el medio natural y dice, es un engaño, no es esta la realidad, porque la realidad de nuestra biodiversidad, la verdad, que nos faltan insectos, ha habido el mayor declive en toda la historia, estamos en la sexta extinción, hay un montón de especies de plantas que están desapareciendo y otras que están cambiando a causa del cambio climático. Las especies presa del lince, por ejemplo el conejo, que se conceptuaba como una plaga en tiempos inmemoriales, ahora hasta la UICN lo ha declarado especie en peligro y amenazada. Sí. Es decir, uno ve todo eso y claro, muchas veces cuando habla del lince, pues contrasta mucho, ¿no? Y bueno, la lástima es que, por desgracia, muchas veces no se oyen estas cosas que no son las nuestras, son las del mundo científico que conoce bien el estado de conservación de nuestros ecosistemas y no ponemos en práctica las medidas que se debieran. ¿Qué podemos hacer para ayudar, poner nuestro granito de arena y favorecer la conservación de estas especies? Hombre, yo creo que ahora mismo, además, durante esta situación que estamos viviendo todavía en relación con la pandemia de la COVID-19, se está poniendo de manifiesto lo importante que es la biodiversidad para la salud del planeta, pero también para nuestra salud. Entonces, nosotros creemos que lo que tenemos que hacer cada uno individualmente es vehicular, dirigir esa conservación hacia acciones concretas que permitan mejorar el estado de conservación de nuestros ecosistemas. Y en ese sentido, tanto en el día a día, con las actitudes que nosotros y las acciones que nosotros pongamos en práctica en el medio natural, como en nuestra relación con aquellos que toman decisiones y que al fin y al cabo son los que dictan las normas y ponen los medios para que se cumplan, podemos hacer mucho, ¿no? Y nosotros lo que hacemos un poco a todos es llamarles, desde luego, al activismo. Creemos que es fundamental que cada ciudadano seamos un activista. Podemos ser un activista y militar además en algún grupo ecologista. Estupendo, magnífico. Nos hará a todos más fuertes y podremos tener más capacidad de influencia en la toma de decisiones. Pero activista también es en ese día a día en el que, por ejemplo, vemos cómo hay determinadas acciones, por ejemplo, en la actividad cinegética, en la que se matan animales muchas veces sin ton ni son. Entonces, el intentar que no se haga eso, el no matar simplemente porque nos molestan o nos estorban, o no utilizar productos que puedan ser dañinos para la fauna, como por ejemplo los herbicidas, los fitosanitarios. El tratar a los ecosistemas con cuidado. Cuando ahorramos agua en el grifo, estamos permitiendo que esa agua vaya a los ríos y vivan los peces y todos los animales que en ellos habitan. Por lo tanto, el consumo de recursos es también muy importante.
y así un largo etcétera. Evidentemente, ese comportamiento más ecológico nos ayuda a muchas cosas, pero al final, conjuntamente, nos va a permitir que tengamos una biodiversidad mucho mejor conservada. Y no solamente ayuda a nuestros animales, sino que al final nos ayuda a todos, ¿no? a sobrevivir en esto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Miguel Ángel, ha sido un placer y esperamos verte muy pronto. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, el placer ha sido para mí. Hasta la próxima.